Amigo hermano, oyente de los devocionales de nuestra capilla Fidelidad, mi nombre es Alejandro Garzón. Hoy vamos a meditar un poco en la segunda epístola del apóstol Juan. Señor, te damos gracias por el contenido maravilloso que tiene esta epístola, Señor. Habla a nuestros corazones, transfórmanos, Señor. Que tu Espíritu Santo siembre la palabra para que haya fruto y fruto en abundancia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. He titulado el nombre de este devocional Reconociendo el amor verdadero. El apóstol Juan escribía a la iglesia primera, tal vez cuando se encontraba en Éfeso y tal vez cuando estaba en edades muy avanzadas, entre 70 y 90 años estaba en esta región y allí habían entrado muchos falsos profetas. Entonces él nos enseña a reconocer el amor verdadero del falso amor o el desamor. De los versos 1 al 6 he puesto este bosquejo el verdadero amor. De los versos 7 al 11 el desamor. Y todo esto es conforme a la Biblia. Juan empieza diciendo a la iglesia, a la señora elegida. Y aquí nos empieza a hablar Juan con algunas claves, o probablemente estaba hablando allí escondiendo algunas cosas que eran evidentes para proteger la misma iglesia y protegerse él. Cuando él empieza hablando del anciano, muchos coinciden en que se refería a él mismo, porque no solamente posicionalmente era un anciano del Señor Jesucristo, que no significa más que un presbítero o alguien que supervisa la iglesia, y por la edad también correspondía a este término, y la señora elegida para muchos estudiosos podría estar hablando de la iglesia, aunque no está tan claro. También podría tratarse de una familia o de una persona en particular. Probablemente es la iglesia por el contexto de la carta, porque estaban entrando allí muchos falsos profetas o engañadores. Pero el mensaje claro es el amor, la verdad y la advertencia contra los falsos profetas. En el reconocimiento del amor verdadero, Juan nos da unas claves. Él empieza diciendo, yo amo en la verdad. Y aquí hay una primera aplicación. Nadie sabe amar si no está en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se puede reconocer esta verdad? Por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo y por medio, obviamente, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Alguien que ama permanece en la verdad de la palabra de Dios. Pero también en la primera de Juan 5:6 nos dice la parte B, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Se refiere al Espíritu Santo de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por su carne, ni por sus propios pensamientos, ni su propio intelecto, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto, el que es guiado por el Señor Jesucristo. Efesios 4:20-21 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. El amor verdadero solo procede de Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, somos guiados por su Espíritu Santo y somos guiados por su palabra, estamos aprendiendo a amar verdaderamente. Pero también nos dice aquí en la parte de ese verso 1, a causa, sino también todos los que han conocido la verdad. Y la palabra conocido es ese proscuneo que se refiere a conocer íntimamente a nuestro Señor, en esa relación profunda de amor con Él. Las personas que no conocen a Cristo Jesús, aquellos que declaran otros tipos de fe, pero que hablan de Jesús, no están en la verdad, no saben amar verdaderamente. Así este es un amor contaminado. Los hijos de Dios son todos aquellos que hemos reconocido nuestro pecado, nos hemos postrado a nuestro Señor, nos hemos arrepentido, y ahora el que guía nuestras vidas, reconociendo su señorío en todas nuestras áreas, es el Señor y Salvador personal, Cristo Jesús. En Juan 14:6 él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, solo se puede conocer el amor verdadero a través de la persona de Cristo Jesús. Los que están en la verdad, los que han conocido la verdad, y mira lo que nos dice el verso 2, los que permanecen en la verdad. El verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre
con nosotros. ¿Por cuánto tiempo estará esa verdad? Para siempre en nosotros. Podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre estar en la verdad y permanecer en la verdad? La diferencia es que usted permanece a pesar de circunstancias, a pesar de pruebas y tribulaciones y a pesar de no entender lo que está sucediendo. Note lo que sigue diciendo allí el apóstol Juan. Dice, a causa de la verdad y estará para siempre, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Andar conforme al mandamiento, amarnos los unos a los otros y andar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que este se trata del amor sacrificial, el amor ágape, que Jesús, nuestro Señor, nos modeló y obró por nosotros. Pero, ¿qué se refiere esto a pesar de las circunstancias? Dice, a pesar de la exhortación, a pesar del malestar que te genere el ser exhortado. Mira lo que nos dice Salmos 19:9. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y más adelante terminaba diciendo David, el salmista terminaba diciendo allí, líbrame, Señor, de aquellos errores ocultos. A pesar de las pruebas y las tribulaciones. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero también a pesar de no entender. El Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A eso se refiere permanecer. Tal vez cuando usted está en la verdad, usted está siendo guiado por la palabra, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo y usted está recibiendo esas verdades directamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted está allí en una posición neutral, pero ¿qué de cuando empiezan a ocurrir las pruebas? ¿Qué de cuando empieza usted a tener situaciones con personas o con hermanos que no son maduros? ¿Qué con aquellas circunstancias en las cuales usted no pensaba estar y que cada vez son más difíciles? ¿Qué con las pruebas y las tribulaciones? ¿Y qué con esas situaciones que usted no entiende? Una enfermedad grave, una situación difícil, una personalidad por allí de tratar con alguien muy difícil. ¿Será que usted permanece en la verdad? El Señor nos ha hablado a través de Juan de cómo hacerlo, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo y permanecer en esa relación de amor con nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias y a pesar de no entender muchas veces las situaciones que allí ocurren, así nos hace este análisis maravilloso Juan, el apóstol, de cómo es el verdadero amor. Pero ¿qué con el desamor? Nos habla allí de los versos 7 al 11. El desamor puede ser visto o puede ser catalogado de tres maneras. Por agentes externos que los desvían o nos desvían, porque nosotros tomamos la decisión de detenernos, dice el verso 8, o porque nosotros tomamos la decisión de no perseverar y desviarnos. Entonces hay agentes externos, que son los engañadores, verso 7, y hay dos agentes, llamémoslos internos. Yo tomo la decisión de detenerme en mi vida cristiana o yo tomo la decisión de no perseverar y extraviarme. Hablemos primero de los impostores, que era lo que estaba ocurriendo aquí en la iglesia. Y en el verso 7, Juan empieza diciendo allí, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. La palabra engañadores viene de impostores o del vocablo plané, quiere decir los que se han desviado de la ortodoxia, es decir, de la palabra de Dios. Y note las características de estas personas, que a veces son sutiles. Escuchan a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y el mecanismo de la religiosidad y la hipocresía, según nos dice Primera de Timoteo 4:1-5. Cuando tú no te estás llenando de Cristo Jesús, cuando tú no te estás llenando de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, otras cosas te van a llenar. En cambio, los espíritus de demonios y Satanás mismo sí te llenará tu corazón de otras cosas. Y esas cosas, según nos muestra la palabra, es la religiosidad y la hipocresía.
¿Qué otra situación usan los engañadores? Según Romanos 16:18, se valen de fama, de lisonjas y palabras sutiles o suaves, pero en realidad son esclavos de sus apetitos. Pero también desdibujan la realidad de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacen? Aquí dice, porque no confían que Jesucristo ha venido en carne. Y esta es una pista muy importante en el verso 7. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quién es el padre de estos engañadores? Satanás y el anticristo. Aquí nos muestra un ejemplo. Digamos que hay tres situaciones que nosotros vemos en nuestros días. El subordinacionismo. Disminuyen al Señor Jesucristo, que está subordinado, sabiendo que Él es Dios mismo, a otras personas. La iglesia tradicional pone por arriba a santos, pone por arriba a María, a hombres o a mujeres. Al lado de Dios pone hombres, etcétera. Poner un ejemplo. El gnosticismo, el misticismo, de los cuales salen doctrinas como el budismo, el hinduismo, el maniqueísmo y muchas otras. Desdibujan la realidad de Cristo Jesús. ¿Quién hace esto? El anticristo, dice hoy la palabra. Pero también esto cuando somos engañados, desdibujado este amor por medio de terceros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos somos engañados porque nos detenemos? Mira lo que nos dice el verso 8. El verso 8 nos dice allí, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cuando yo decido detenerme, entonces viene el desánimo. Cuando vivo de glorias pasadas o cuando dejo de crecer, puedo perder el fruto de lo que he hecho. Y mira tan hermoso lo que nos ofrece el Señor. Él ya nos dio todo por medio de su sacrificio en la cruz. Vida eterna, identidad, restauración. El libro del pecado nos hizo santos, nos hizo libres, nos sacó de la esclavitud. Pero también nos honra, trae honor. Él dice, sino que recibáis el galardón completo. Y esto se refiere al pago completo. Y este pago no es cualquier pago. Mateo 5:12, que es un galardón grande en los cielos. Lucas 6:35 nos dice que es la evidencia de que somos hijos del Altísimo. Y Apocalipsis 11:18 nos dice que nos hace partícipes del triunfo del Cristo, asimismo como del juicio para los incrédulos. Espectacular, espectacular lo que nos da el Señor, un galardón grande, la evidencia de que somos sus hijos y nos hace partícipes del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando nos desviamos porque no perseveramos, porque no continuamos con el Señor, nos aburre la doctrina, pensamos que no hay más profundidad en sus palabras, no perseveramos, no tenemos a Dios, nos dice la palabra, y no tenemos una relación con el Padre ni con el Hijo. El verso 9 nos lo dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseveremos, porque damos evidencia que tenemos a Dios y porque tenemos una relación con el Padre y con el Hijo. Y miren el contraste del apóstol del amor, que es Juan el que escribe esta palabra, esta carta. Empieza diciendo, yo amo en la verdad. Y termina diciendo en el verso 10, los que no traen esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Cuidémonos de los engañadores, cuidémonos del desamor. Por eso, muchos han sido tropezados en personas que se han desviado o que han sido guiados por doctrinas de demonios. ¿Cómo debemos hacer nosotros para cuidar lo que ya hizo Cristo por nosotros? Y nadie nos lo quita y si no lo entregamos, 3 cosas sencillas. Tomemos la decisión de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, a todos los que han conocido la verdad, dice el verso 1 estemos en la verdad, tomemos la palabra, el Espíritu Santo y la verdad que solo proviene de la boca de Cristo Jesús. Tengamos una relación firme con Él y permanezcamos en Él hasta el final, andando conforme al mandamiento, amando a los otros sin importar su respuesta y según el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas y las tribulaciones y a pesar muchas veces de no entender. Padre, gracias por lo que nos has hablado. Queremos permanecer, queremos conocer más de ti, queremos amar como tú nos amaste, para que otros te conozcan a ti. En el nombre de Jesús, amén. Maravillosa semana para todos.